Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un capítulo de América Dialoga, este espacio de análisis en profundidad de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, espacio para comprender este continente en disputa. En esta oportunidad, como en la anterior, vamos a salirnos de las fronteras de nuestra América Latina, de este continente en disputa, pero es absolutamente necesario, porque lo hemos visto alrededor del mundo y por supuesto que América Latina no está exenta de movilizaciones de millones de personas exigiendo que se acabe con el fin de la ocupación por parte de Israel al pueblo palestino. Pero lo primero es que se acaben con el bombardeo y estos crímenes de guerra que estamos observando en muchas oportunidades en vivo y en directo, en muchas oportunidades a través de las redes sociales, que son extremadamente dolorosos y lo hemos visto en todas partes del mundo. Así que para hablar de esto, de este momento, para hablar de la historia, para tratar de entender esto que estamos observando seguramente con mucha indignación, con mucha rabia, con mucha impotencia, pero también con mucha solidaridad. Vamos a hablar con Moaz Musa. Él es refugiado palestino en Venezuela, vive aquí en Caracas hace 10 años y es activista político, activista palestino. Moaz, gracias. Muy buenas tardes, noches, días, para la hora que nos vean a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Moaz, primero quiero pedirte que nos digas algo. ¿Cómo se entiende en este momento, para un poco comprender también la dinámica misma del Estado de Israel, que no detiene el bombardeo contra la población civil? Porque no estamos hablando de Hamas ni de la resistencia palestina, estamos hablando de la población civil, de mujeres, de niños, de ancianos inocentes, de hombres inocentes. ¿Cómo observas la característica del Estado de Israel, de este Estado sionista que comete estos crímenes de guerra contra el pueblo palestino? Bueno, una vez más, el Estado de Israel demuestra por excelencia el carácter racista del sionismo, de la ideología sobre la que fue fundado el Estado de Israel en 1948. Una vez más, Israel demuestra que no respeta ni en lo más mínimo cualquiera de las resoluciones de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional, del derecho humanitario internacional, bombardea a niños, a mujeres, a ancianos, a civiles, bombardea hospitales, hasta iglesias, mezquitas. Nadie en la Franja de Gaza o en toda Palestina está exento a sentir y vivir este terrorismo que ha excedido cualquier otra forma de terrorismo visto en esa era contemporánea de nuestra humanidad. Y esto no es nuevo porque en la raíz de esa ideología, cuando la fundó Theodor Herzl a finales del siglo XIX, Herzl dice que en su libro El Estado Judío, que los judíos, los sionistas, según su definición, sería cuando construirían su Estado, esta base avanzada del occidente, y construirían una muralla ante Asia, entre los bárbaros árabes, y convertirían a este desierto, que ellos llamaban a Palestina desierto, lo convertirían en un paraíso. Esas palabras demuestran la supremacía, el racismo, el desconocer al otro, el servilismo completo al occidente. Ese occidente, esa Europa que reprimió, que persiguió, que asesinó a miles de judíos durante años y causó que ese Herzl buscara una solución a la cuestión judía. Es decir, una cosa contradictoria. El que era víctima durante décadas del antisemitismo en Europa durante siglos. Esta víctima, el pueblo judío, si lo fuéramos a llamar un pueblo, yo no reconozco de la existencia de un pueblo, son comunidades judías, como comunidades cristianas, como comunidades musulmanas.
las religiones no definen un pueblo, el pueblo necesita otras características, como bien lo sabemos, pero si fuéramos a reconocerlo en esta magnitud, los judíos en Europa, en el siglo XIX sobre todo, fueron reprimidos. Había un antisemitismo creciente, pero la víctima, los judíos, en vez de enfrentar a Europa, se convirtieron en una herramienta exportada, envuelta en un proyecto colonial para repetir esa persecución, esa injusticia contra ellos que practicó Europa, contra otro pueblo, más allá de las fronteras europeas, y mantenerse con las características racistas, supremacistas, para garantizar a Europa, a Gran Bretaña, a Francia, en aquel entonces, la hegemonía. A las principales potencias. Y este es entonces el sionismo, que nace a finales de 1800, del siglo XIX. ¿Y cómo es que logra imponerse sobre otros movimientos en la misma Europa, en medio de las potencias, luego exportarse a Estados Unidos y al resto del mundo para llegar a tener tanto poder, y observar que hoy, Moaz, no hay nada que detenga al sionismo, nada que detenga al gobierno de Netanyahu contra el pueblo de Palestina? Excelente pregunta. Y yo llamo a todas estas personas que nos van a ver, que nos están viendo, que me escuchen y que por favor anoten toda esta información y la vayan buscando. Busquen los nombres, busquen todas las cosas que vayamos a conversar para profundizar aún más la información. El proyecto sionista, que nació a finales del siglo XIX, no solamente buscaba o tenía como objetivo ocupar a Palestina, estaba Argentina. Theodor Herzl en su libro, en el primer congreso sionista, puso como posibles países que pudieran ser sitios para el proyecto colonial sionista a Palestina y a Argentina. Pero la Argentina también. Argentina, claro, eso no es un secreto. Siempre existía Argentina para los sionistas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero al final, durante varios congresos del movimiento sionistas, ratificaron a Palestina. ¿Por qué Palestina? Era más fácil crear, envolver, cegar los intereses y las mentiras y la manipulación y el carácter racista del sionismo en un carácter o en una ideología religiosa. Como mismo Gran Bretaña creó, Francia también, a muchas colonias en África. Armó a grupos de colonos de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Holanda, y le entregó, con todo el sentido de la palabra, al África. Uno de los países que, bueno, el mundo entero chocó, ¿no? El sistema del apartheid en Sudáfrica, las características racistas, el mismo término apartheid, el mundo lo conoció gracias a los proyectos coloniales de Gran Bretaña, no gracias a los palestinos, no gracias a los sirios, no gracias al Medio Oriente, no gracias a los latinos, ni gracias a los africanos, gracias al proyecto europeo de Gran Bretaña. Pero en el caso de Palestina, el proyecto colonial le agregaron un sazón, el sazón religioso. ¿Y por qué lo hicieron? Para confundir, para generar dificultad en el entendimiento de lo que estaba pasando. Era más fácil confundir a cualquiera, y todavía lo están haciendo, de que un conflicto religioso que lleva miles de años entre árabes y judíos, entre musulmanes y judíos. Sí, y con la simplificación de un problema tan con complejo. esta respuesta, cualquier persona común se bastaba y no buscaba más argumentos, porque una respuesta que, bueno, parece convencible a aquellas personas que no quieren saber verdaderamente el fondo. Cegaron al mundo con esta respuesta. Incluso le agregaron de que, bueno, Palestina era una tierra sin pueblo y había un pueblo, el pueblo judío, que necesitaba tierra. Al pasar los años, el mundo entero descubre poco a poco
que sí existía un pueblo palestino. Y no es un pueblo novedoso, un pueblo que lleva miles de años. Claro, esto que dices es extremadamente importante. De hecho, hasta en los propios medios de comunicación en algunas partes de nuestra América Latina hemos escuchado que dicen que es que el territorio palestino antes del 48 pertenecía a Gran Bretaña, como si Palestina no existiera, como si no había un mandato de la potencia hegemónica en ese momento. Pero ¿qué había antes del 48? ¿Qué tierra era donde viven los palestinos, Moaz? Eso es lo mismo como cuando el Imperio Español digo que descubrimos el mundo nuevo, como si ese mundo estaba... Cuando dicen que descubrieron a América, lo que hicieron con la palabra descubrir, asesinaron a miles de indígenas, a millones de indígenas, taparon a una cultura milenaria, hicieron crímenes de guerra. Pero con la palabra descubrir, taparon todo esto. Y hasta el sol de hoy el Imperio Español desconoce sus crímenes y todo lo que llevaron a cabo contra el continente americano, tanto en América del Sur, América Central o América del Norte. Y es lo mismo que aplica Gran Bretaña. Nosotros, Palestina siempre existió en ese mismo sitio, el pueblo palestino existió siempre en ese mismo sitio, pero a lo largo de los años pasaron muchos imperios, mucha potencia. El Palestina pertenecía en algún momento al Imperio Romano, al Imperio Egipcio, a los faraones, a los asirios, a los persas. Era parte de este Medio Oriente que era en disputa permanente entre varios imperios. Es que el término Estado-Nación nació hace menos de 150 años. Los mismos estados europeos que conocemos con esas fronteras terminaron de construirse finalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el término Estado-Nación también juega mucho para manipular el decir, no, Palestina no existía. Palestina sí existía, el pueblo palestino sí existió, pero no había un Estado-Nación palestino. Como lo conocemos en este mundo. Para aquel entonces no existía. Con las fronteras geográficas, con los mapas, como era parte de todo un imperio, del Imperio Otomano en aquel entonces, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y al descomponerse el Imperio Otomano, Palestina cae bajo la ocupación inglesa. Ellos llamaron mandato británico. Nosotros lo reconocemos que era una ocupación en 1917. Y justo por las diferentes gestiones del movimiento sionista, en plena Primera Guerra Mundial, ellos chantajean, con todo el sentido de la palabra, a Gran Bretaña. El movimiento sionista agrupaba a varias personas con mucho poder financiero, tanto en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Y Gran Bretaña necesitaba, en la Primera Guerra Mundial, necesitaba este apoyo financiero. Pero este apoyo financiero no podía darse de que, bueno, vamos, dame el celular y yo te doy el dinero. No, tenía que salir a luz dentro de un proyecto completo. Gran Bretaña necesitaba crear una colonia en esta zona del Medio Oriente. ¿Y por qué digo esta zona del Medio Oriente? Veamos el mapa de Palestina. Verdaderamente una posición estratégica, sobre todo para Bretaña, que necesitaba garantizar el flujo del canal Suez. En Egipto, Palestina está muy cerca, está a la frontera con la península del Sinai. Y esta ruta de la seda que venía de India, que estaba también bajo ocupación británica, y el petróleo que empezaba a descubrir en el Golfo Árabe, necesitaban garantizar, mantener esa zona en hegemonía y no permitir la construcción de un Estado árabe en toda esta región. Claro, e imponer ellos su llamado Estado democrático en esa parte del mundo. Y era el reclamo de toda la población árabe, que al descomponerse el Imperio Otomano,
había que crear un Estado árabe que agrupaba a Irak, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, lo que conocemos hoy en día en la península árabe, Arabia Saudita, todos los países del Golfo y Egipto. Este era el proyecto árabe al descomponerse el Imperio Otomano. Pero las potencias, Gran Bretaña y Francia, firman un acuerdo entre ellos, parten o imponen unas fronteras para la región y sale a la luz lo que es Siria, con esas fronteras que conocemos hoy, el Líbano, que con esas fronteras que conocemos hoy, Irak, Jordania, y toda esa región fue dividida entre ambas naciones. Pero dentro de esta división entre una potencia y la otra, se acerca el movimiento sionista a los centros de poder, tocaron la puerta de los franceses, y cuando vieron que Palestina cayó bajo el mandato británico, se acercaron más a los británicos. Y colocaron este proyecto bajo el servicio de Gran Bretaña. Y le dijeron exactamente en aquel entonces a Haim Weizmann, que era el presidente del movimiento sionista, que necesitaba que Gran Bretaña diera una promesa, una declaración, un compromiso, que con su mandato sobre Palestina iba a colaborar, iba a apoyar, iba a coordinar con el movimiento sionista para la creación de un hogar nacional. Wow. Esta declaración, conocida como la Declaración de Balfour, que lleva el nombre del ministro de Exteriores de Gran Bretaña, salió a luz el 2 de noviembre de 1917. Era dirigida del ministro de Exteriores de Gran Bretaña a un Lord Rothschild. ¿Conocen bien quién es? Rothschild. La familia más... una de las familias más ricas del mundo, influyentes. Y era un activista muy feroz dentro del movimiento sionista, y Balfour le promete a él que el gobierno de su majestad, el gobierno británico, iba a hacer todo lo posible para garantizar la creación de un hogar nacional de los judíos. Así que desde justo antes de la Primera Guerra Mundial ya estaba la estrategia, ya estaba el plan de la formación del Estado de Israel, que nace al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, cuando estamos observando, porque además toda esta historia que es tan necesaria de entender, nos las estás contando cuando vemos los bombardeos permanentes de Israel sobre la Franja de Gaza, sobre el pueblo palestino. Esto, todo lo que está sucediendo, parecía entonces un manual de la A a la Z. Claro, por eso yo partí desde que para nosotros los palestinos, todos los defensores de la causa palestina, todos los conocedores de la historia contemporánea del Medio Oriente y de la causa palestina en específico, conocen muy bien que lo que está sufriendo nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza no es algo nuevo. No es algo nuevo. Ya lo hemos experimentado en muchas ocasiones. Claro. Una de ellas te quiero preguntar por el número no de desplazados, sino por el número de personas asesinadas con estas masacres a través de la enorme potencia de las bombas. ¿La Nakba del 48 se le puede parecer por el número de víctimas? Bueno, entre 29 de noviembre de 1947 hasta el julio de 1948, es decir, en esos 7 o 8 meses, los grupos sionistas, porque hasta aquel entonces no existía el Estado de Israel, existían grupos de colonos sionistas armados, Haganah, Irgun y Lehi. Esos 3 grupos llevaron a cabo un plan llamado Plan Dalet o Plan D, que consistía en la expulsión del mayor número de palestinos civiles fuera de la frontera de Palestina, a través del terror, a través de las masacres, para garantizar que Palestina, la histórica Palestina, garantizar que la población de colonos judíos sean la mayoría. Recordemos que para el año 1948, Palestina tenía una población de alrededor de 1.800.000 personas.
De ellos 600.000 eran colonos europeos de religión judía, que llegaron a Palestina o empezaron a emigrar a Palestina con el comienzo del siglo XX. Y se intensificó esa inmigración después de 1917 con la Declaración Balfour que hablamos hace poco, porque el mandato británico designó a un sionista como alto comisionado, Herbert Samuel, que dio todo el visto bueno para acelerar la emigración judía de Polonia, de Ucrania, de Alemania, de casi todos los países de Europa Oriental hacia Palestina. Por eso aumentó la cifra de los colonos judíos en Palestina desde 50.000 en 1917 hasta 600.000. 12 veces en 30 años. 12 veces aumentó esa cifra. Pero tampoco era suficiente para garantizar la mayoría. Por eso esos grupos sionistas sabían que necesitaban expulsar a la mayor parte de la población palestina y lo llevaron a cabo. ¿Y cuántas personas fueron expulsadas? ¿Cuántos palestinos? En esos masacres que significaron la destrucción de 531 aldeas, más de 15.000 palestinos registrados con nombre y apellido fueron masacrados. Fueron asesinados. Una cifra que para hoy en día significa más de 5 millones de personas para Estados Unidos. Mucho más. Por el número de población. Si vamos a comparar, para que la gente entienda que no son 15.000 número neto. Claro. Son poblaciones enteras. Si la población entera de Palestina era 1.200.000 y masacras a 15.000, esa es una pérdida catastrófica. Por eso que nosotros llamamos la catástrofe a este proceso de creación del Estado de Israel, declarado el 14 de mayo, conmemoramos anualmente cada 15 de mayo como la catástrofe de Palestina. ¿Cuántas personas tuvieron que huir de Palestina en ese entonces? Las cifras hablan de entre 800.000 a 900.000 palestinos fueron desplazados totalmente fuera de Palestina, que fueron a Jordania, principalmente, y Siria y Líbano. Hoy en día hay más de 7 millones de refugiados palestinos. Es decir, estos 900.000 palestinos en el 48, hoy en día representan más del 55% de la población palestina y están fuera de Palestina. Se le negó el derecho al retorno, a pesar de que hay decenas de resoluciones de la ONU en el mismo año de la creación de Israel que condicionan la membresía de Israel con el retorno de los refugiados. La resolución 194, que el delegado de Israel ante la ONU tuvo que aceptar, porque la ONU, para aceptar a Israel como miembro, le colocó varias condiciones. Y hubo una pregunta del delegado de El Salvador. En esa sesión de la Asamblea General, el delegado de El Salvador le preguntó textualmente al delegado israelí: ¿está usted autorizado para garantizar que su gobierno cumplirá con la Carta de las Naciones Unidas, con el plan de partición de Palestina, la resolución 181, y con la resolución 194 que llama al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y su justa recompensa? Y él le contestó de que, bueno, le puedo dar todas las garantías positivas de que mi gobierno hará todo lo posible para cumplir con eso. Y lo que ha hecho es todo lo contrario, incumplir todo. Una vez aplaudieron, se incorporó Israel a las Naciones Unidas, mas nunca cumplió. Un año después le preguntan al delegado israelí: ¿qué pasó? Dice: no podemos regresar el tiempo atrás. Así mismo, en una sesión de las Naciones Unidas. Impresionante. La hipocresía, además, en el marco de la historia. De estos casi 1 millón de personas, según lo que nos estás narrando, Muaz, había familia tuya que tuvo que emigrar a otros países, y se imagina uno además que generación tras generación algunos fueron partiendo de ese plano terrenal con la esperanza de regresar, y han pasado
todos estos años, desde el 48 hasta hoy, 75 años, que no han podido hacerlo. ¿Cómo es vivir esperando poder regresar, retornar a tu tierra y que pasa la vida así? Bueno, una pregunta bien dolorosa para nosotros. No es fácil vivir las crueldades que vive un joven, un niño palestino que crece en un campamento de refugiados, supuestamente que la ONU le garantiza todos sus derechos humanos, pero en la práctica, en la cotidianidad, nuestro pueblo ha estado, los refugiados sobre todo en ese sentido, si vamos a enfocar, ha estado sufriendo crueldades, discriminaciones, falta de todos sus derechos básicos, con todo el sentido de la palabra, a pesar de que en algunos países, sobre todo en Siria, al refugiado palestino se le reconoció todos sus derechos básicos, pero en el sentido de la infraestructura, en el sentido de el apoyo total para el regreso a la patria era y sigue siendo un obstáculo incluso en la construcción de la personalidad de refugiado palestino. Crecimos viendo los colores azules, nos rodean. No solo era el cielo, eran las instituciones de las Naciones Unidas, de la UNRWA, de la Agencia de las Naciones Unidas para atención a los refugiados palestinos. Escuelas, centros de salud, autopista, transporte, todo era de color azul. De cierta manera ya odiamos el color azul. Nos rodeaba donde quiera. Crecimos viendo en las calles muy pequeñas, en el campamento refugiado, viendo rostros de personas que cuando éramos pequeños nosotros preguntamos por qué colocan imágenes de gente en la pared. Yo no conocía esto. Al crecer poco a poco entendí que eran las imágenes de los mártires, las imágenes de los combatientes de la resistencia de Palestina, las imágenes de algunos líderes de nuestro pueblo que Israel asesinaba en los territorios ocupados. Así es como duro recordarlo. Extremadamente difícil, sobre todo porque Pero este dolor que el anhelo de regresar a la tierra. Que obliga exactamente y mantiene viva la llama de la lucha por el retorno a nuestros territorios. Yo soy afortunado de haber conocido a mi abuela. Mi abuela cuando fue expulsada de Palestina tenía más de 35, 40 años. Es decir, era una señora mayor. Nos colocaba a todos sus nietos, nos hablaba de Palestina, de nuestra casa, de nuestros naranjales, de las risas que fueron robadas. Y así las historias de todas las familias más. Claro, no es un Ahora dolor personal, es un dolor de todo nuestro pueblo, pero en lo personal recuerdo esos. Y no era mi abuela nada más que contaba esto, el sagrado secreto de nuestra causa, sino todas las abuelas, todas las madres, los padres transmitían. Y por eso que en generación los palestinos vamos reafirmando nuestro derecho sagrado al retorno, nuestro derecho sagrado a nuestra autodeterminación, a nuestra cultura, a nuestro acento, a nuestras canciones, a nuestra vestimenta que fue robada, a nuestra moneda que fue robada. Hoy en día, si alguno de los que nos escucha ve a las aeromosas israelíes, en las aerolíneas israelíes, vestirse del vestimento folclórico palestino. Y dicen que es de ellos. Ah, sí. El shekel, shekel, que es la moneda local de Israel, es la primera moneda de los cananeos, de los palestinos. Es decir, se apoderaron de toda nuestra historia. No solamente se apoderaron de nuestra tierra,
no solamente nos expulsaron de nuestra tierra, sino se apoderaron de nuestra identidad. Por eso era muy difícil para nosotros, años muy difíciles a partir del 48, el poder mantenerse vivos ante una ola. Era muy difícil fragmentar a la población palestina, expulsarla en diferentes sitios geográficos, mantener ese vínculo, esta identidad, esa idiosincrasia palestina. Era muy difícil, pero sin embargo, bueno, nuestro pueblo ha demostrado que ha sido capaz, ha estado a la altura. Su deseo por la libertad es invencible. Hoy se está demostrando, no solamente en la Franja de Gaza, Triana, se está demostrando en Jerusalén, se está demostrando en Cisjordania ocupada, se está demostrando en cada campamento de refugiados, se está demostrando a través de cualquier logro de cualquier palestino en cualquier parte del mundo. Es decir, nuestro pueblo no olvidó, ni olvidará sus derechos. Eso para contestarle a una primera ministra, la única primera ministra israelí, cuando le preguntó un periodista, ¿qué pasará con la población palestina? Ella dijo, los mayores morirán, los jóvenes los asesinaremos y los niños olvidarán. Esa fue su respuesta. Hoy en día, la historia ha demostrado que los ancianos, a pesar de que murieron, pero murieron después de haber entregado el mensaje. Los padres que fueron asesinados entregaron a los menores todo el amor. Y los niños crecieron con el amor por la patria. Por la patria y con el deseo de seguir luchando hasta conquistar para regresar. Muchísimas gracias, Moaz. Gracias por esta clase de historia, por además tus reflexiones profundas de los conceptos, pero también por contarnos parte de tu vida personal, de lo que significa en todos estos años traído a este momento tan doloroso para el pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias. A ustedes muchas gracias. Un placer como siempre. Esperamos que sea de gran aporte, de gran ayuda estos espacios de América Dialoga de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Hasta la próxima. Segundo Paso para Nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.